Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Cierre de Edición. Es un placer compartir media hora con ustedes y obviamente con mis compañeros. Mujer, ¿cómo le va? Carmela, ¿cómo anda? Bien, buenas noches. Placer de tenerla. Muchas gracias. Osvaldo, querido. Maestro, bien. Por Bien. ahora bien. Dentro Por de un ahora rato bien. no lo sé. Dentro de un rato lo vamos a ver. Vemos. Néstor, querido, vas a hablar bastante. Tenemos mucho trabajo hoy, ¿no? Y yo creo que sí. Hoy es uno de esos días en que la justicia pasa como para hacer dulce. Como para quedarse Sí. y guardar, Sí. no solamente para Sí, hacer, sí, para sí. guardar también. Y si empezamos hablando hoy combustibles, dos que fueron sobreseídos, uno que queda condenado, ¿es así? Es un fallo sorpresivo, porque en este tipo de delitos hay dos partes en juego, una que concede y otra que recibe. Lo explicamos brevemente. Aquí lo que se juzgaba era la supuesta evasión tributaria por parte del grupo Indalo, de la empresa Oil Combustibles, como un mecanismo espurio para financiarse para la compra de otros emprendimientos. La justicia dijo hoy, en un voto por mayoría, que ese delito no se cometió. Ricardo Echegaray, que era el titular de la AFIP, estaba acusado por haber concedido la herramienta para que se cometiera ese delito. Ricardo Echegaray fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión y Fabián de Sousa y Cristóbal López fueron absueltos. Es decir, se le atribuye a Ricardo Echegaray haber hecho algo delictivo para dos personas que fueron favorecidas pero que no cometieron un delito. Así explicado como está, es un galimatías y realmente no se comprende. ¿Cuándo se va a comprender? Cuando se den a conocer los fundamentos. ¿Cuándo va a ser esto? Dentro de casi 4 meses, el 17 de marzo del año que viene. La pregunta es ¿por qué? Esperar Claro, 4 meses. ¿Por qué? ¿Por qué tardan tanto en dar los fundamentos? El juicio llevó más de 2 años. 81 audiencias, Sí. casi 300 horas de juicio. Cuando son juicios tan largos, los fallos suelen ser muy extensos. Entonces, el plazo que tiene el tribunal oral, que generalmente es de 1 semana, de 7 días hábiles, para dar a conocer el fallo, en estos casos de juicios tan complejos, se extiende porque tienen que escribir mucho. Esa es la explicación. Ahora, yo lo escuché, perdón, Sí. No, adelante. Yo lo escuché a Fabián de Sousa hoy, entre las 11:30 y las 12:15. Impresionante el alegato que hizo. Es como una pieza oratoria, además muy, muy pensada, muy elaborada. Y francamente, en el tono en el que lo decía, la forma en que se expresaba, la claridad con la que transmitió lo que le ocurrió, se cometieron delitos contra ellos verdaderamente aberrantes. No sé cómo lo ves vos, pero verdaderamente aberrantes. Es que incluidos 2 años de cárcel. eso es lo más llamativo porque en rigor no había ni peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, aun cuando hubieran sido culpables, con lo cual debieron haber transitado todo el proceso de libertad. Pero lo más incomprensible de esto es cómo ellos, habiendo sido declarados inocentes, el fallo igual es 2 votos contra 1. Hubo un juez que opinó que debían haber sido condenados. Pero aún habiendo sido declarados inocentes, ¿cómo es posible que todo este tiempo que han transitado les hayan generado un perjuicio económico que solo hoy, después del veredicto, le levantaron los embargos de las cuentas? Carmela. Después de 6 años de tramitar. me parece que además del daño económico hubo daños a la intimidad, hubo escuchas ilegales, en visitas íntimas, digo, cámaras, filmaciones, digo, me parece que se cometieron delitos de toda clase en relación a esta causa, que lo único que hace es abonar la teoría de que es una causa que va más allá de lo económico, de cuál puede ser el delito en sí, del que se los acusaba o que se investigaba. Bueno, en esas últimas palabras que vos escuchaste hoy a la tarde, concretamente lo que se cuenta es que las escuchas ilegales que le hacían cuando estaba en la cárcel, el objetivo que tenía era anticiparse a la estrategia de defensa. Entonces, hablaba algo con su abogado, definían una estrategia y cuando llegaban a presentarlo ya estaban atajados. Seguían a la familia. Sí, claro. Los seguían por la calle, en su edificio. Verdaderamente aberrante todo lo que se hizo. Y cuando los dejan en libertad, Mariana Fabiani, si no me equivoco, entrevista a Mauricio Macri. Y Mauricio Macri dice, bueno, no es lo que se había acordado. Es decir, no es lo que se había acordado
con los jueces que los dejaran en libertad. La ¿no? Es lo que se consecuencia había directa acordado. de eso fue que 2 jueces de la Cámara, uno terminó infartado, renunciando, jubilándose, que es Jorge Pati Ballesteros, Claro. y el otro terminó yéndose a un exilio dentro del Poder Judicial, a un tribunal oral en la provincia de Buenos Aires, ahora retornó a la Cámara Federal, que es Eduardo Fara. Néstor, para terminar, creo que uno siempre, por lo menos lo que me dijeron toda la vida, que es libre hasta que se demuestre lo contrario, es inocente. Inocente. Acá fue al revés. Sí. Cambiamos de tema. Dale. Empiezo con vos. Magistratura. Esto es más complejo que explicar que Mucho lo de más eso. complejo Que que el fallo. explicar todo lo de hoy. Y claro, Empezamos con vos. Porque en realidad la Corte dijo hoy que una ley que se sancionó hace 15 años y que tuvo vigencia y efectos concretos a lo largo de 15 2006, años. Cristina Kirchner. Claro, cuando era senadora. Sí, exacto. Me hacía pasado agua bajo el puente. Bueno, esa ley que reformó el Consejo de la Magistratura hizo que el Consejo funcionara con determinada cantidad de miembros y tomara decisiones económicas con el 13 presupuesto. 13 miembros. De los 20 originales pasaron a 13. Tomaron decisiones económicas con el presupuesto, sancionaron a jueces, hubo jueces que terminaron destituidos. Hay algunos de esos jueces, por ejemplo, Guillermo Tiscornia, que fue destituido y tiene hoy un reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digo, ha pasado mucho. Bueno, hoy la Corte se dio cuenta de que eso era inconstitucional y que no debió haber pasado. Ahora te pregunto, ¿no se puede volver a una ley anterior? ¿Cómo hace, borrón y Obviamente que cuenta no se nueva? puede. No solo no Un se puede punto. volver porque la ley anterior fue Claro. derogada. Fue derogada. Y el otro punto, la Corte Suprema se queda con la presidencia de la magistratura. ¿Es Ese correcto lo que digo? Me parece que es el punto central de toda esta historia. Si la ley anterior está derogada, pero en los hechos, como no hay ninguna ley, la única ley vigente es esa, porque Claro. se derogó por la ley que la reformó. Entonces, recobra vigencia la ley anterior. Esa ley decía que el presidente del Consejo de la Magistratura era el presidente de la Corte Suprema. Esto es, hoy Horacio Rosati votó un fallo que lo repone a él como presidente del Consejo ya de se la había Magistratura. votado a sí mismo. Exactamente. Perdón, Carmela o Néstor. Es decir, tiene 4 meses el gobierno para ver qué decide. El gobierno va a presentar un proyecto, ya presentó un proyecto para que pasen a ser 17, ¿me equivoco? Sí, no, es así. Es así, es tal cual. Es un proyecto que incluso con una ligera modificación, eran 16 los miembros, durante el gobierno anterior había sido consensuado entre el ala kirchnerista del Congreso, en aquel entonces Unión Ciudadana, y los representantes del macrismo, varios integrantes de la mesa judicial, estaba Juan Bautista Maíque, Germán Garabano, lo habían consensuado. En el momento en que se iba a llevar al Congreso para votarlo y aprobar esa reforma del Consejo de la Magistratura, en la que estaban todos de acuerdo, apareció una voz que dijo, no, che, como está, nos sirve el dibujo. ¿Qué es el dibujo? Con esos 13 miembros tenía una mayoría el ala de Cambiemos en el Consejo de la Magistratura. Claro, Entonces le pusieron el pulgar para abajo. Yo no te puedo decir quién fue el que bajó el pulgar. No me lo querés decir. No, te voy a decir las iniciales, que es D de Daniel y A de Angelici. Perfecto. No me dijiste el nombre, me dijiste las iniciales. Las iniciales, Está clarísimo. perfecto, lo entiendo clarito. Carmela, ¿qué te queda de todo esto cuando escuchás esto? Bueno, me queda que hay que llegar a un consenso y hay que llegar a un acuerdo. Me queda el desprestigio. Digo, lo que sigue sumando la Corte Suprema es desprestigio y que deja muy desamparada a la población en general, ¿no? Estos fallos y este tipo de cuestiones donde no se puede ir para atrás, pero no se puede ir para adelante y donde el acuerdo no tiene que ver con llegar a algo más justo, algo más legítimo, algo más digerible para la ciudadanía, sino con intereses de coyuntura. Y Totalmente, también ni hablar. el papel de los medios, ¿no? De los medios. Vos fíjate que en los dos casos los medios hegemónicos operaron de determinada manera. Por ejemplo, en el caso del grupo Índalo, nace de una nota periodística que después el periodista Alconadamón lo desmiente cuando es indagado, cuando es Perdóname, no es la interrogado. única, pero vamos a cambiar de tema sí o sí, porque nos tenemos que ir, obviamente, a diputados. Néstor, un placer tenerte, eso ni hablar, como siempre. Muchas gracias. Vamos a diputados, tenemos a Gabriel Gamarra. Gabriel, ¿cómo estás? Mario, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Estamos aquí en Pasos Perdidos, una sesión, como se dice habitualmente, maratónica, que en realidad no se sabe a ciencia cierta a qué hora va a finalizar. Algunos Antes dicen de en la que madrugada empieces. y otros dicen a media mañana. Sí, te Ahí va. escucho. Gabriel, están hablando? Gabriel, ¿Te están hablando? solamente No, una no cosa te escucho, quiero no decir. No escucho Osvaldo. Quiero saber si hay una persona, si llegó una persona que yo la esperaba, que es el señor Milei. ¿Está en el Congreso? Sí, está en el Congreso. ¿Llegó Milei? Sí, está en el Congreso. Listo, te dejo seguir Sí. hablando.
Ahora bien, esto comenzó a la 1:30 del mediodía. Juraron los legisladores que fueron elegidos en las últimas elecciones generales. Después comenzó el debate finalmente por el presupuesto. El gobierno obtuvo el quórum, un paso muy importante. Ahora, ¿qué sucedió? A las 4:30 de la tarde, a las 4 aproximadamente, toma la palabra el jefe de bloque, me estoy refiriendo a Mario Negri. ¿Y qué es lo que manifiesta? A ver, nos están presionando para que aprobemos un presupuesto que en realidad fue presentado en el mes de septiembre, que tiene ya 3 meses y que el país cambió en esos 3 meses. Entonces los índices importantes de ese presupuesto que estamos hablando, por ejemplo, la inflación para el 2022, entiende el ministro Guzmán que va a ser del 33%, que el dólar oficial, lógicamente, va a estar en 131 pesos, que el déficit va a estar cerca del 4,5%. Y del crecimiento de la Argentina sería del 4%. Bueno, lo que dice la oposición es esos números, esas variables ahora, 3 meses después, han cambiado. Y sobre todo cuando vemos la inflación interanual. ¿Qué sucedió? Le pide al presidente de la Cámara de Diputados, me estoy refiriendo a Sergio Massa, hacer un cuarto intermedio. Se lo acepta el oficialismo. Vamos a negociar, vamos a ver si podemos cambiar alguno de esos puntos. El cuarto intermedio, 1h30. Volvieron a las 5:30 de la tarde. Algunos especulaban con que se iba a extender más ese cuarto intermedio. No, comenzaron de vuelta a sesionar. Lo que me dicen a mí es que no hubo acuerdo finalmente entre el oficialismo y la oposición. Por eso siguen debatiendo. Ahora, ¿tiene los números el oficialismo? Bueno, daría la sensación que le faltaban 12 al comienzo de la jornada, al comienzo del día. Ahora estarían faltando mucho menos. Pero más allá de lo que se está viendo y escuchando en el recinto, hay fuertes negociaciones fuera de él, ¿sí? Hay negociaciones, hay llamados telefónicos cruzados a los gobernadores de las diferentes provincias, ¿sí? Me estabas por preguntar, decime. No, básicamente, si vos pensás que esto se define ahora, si hay un cuarto intermedio, como dicen, para el día 22. Me parece que, a ver, era una posibilidad. Me parece que eso a medida que van pasando las horas se cae. Esa posibilidad se cae. Ahora bien, hay una posibilidad que sería, aprobamos el proyecto así como está, ¿sí? El presupuesto, lo aprobamos ahora, pero vamos a ver el 30 de junio si los números siguen siendo viables. De lo contrario, hacemos una revisión. Esa es una posibilidad que se está evaluando en este momento. Si te parece bien, no sé si tienes alguna otra pregunta, si no, no, está bien, está bien. Pasamos al recinto. Pasamos al recinto, Gabriel. Una movilización muy importante de vecinas y vecinos del barrio Los Ceibos que están reclamando frente a una amenaza de desalojo. Este gobierno ya vimos cómo actuó frente a la crisis de la vivienda porque hay un enorme déficit habitacional, reprimiendo como hicieron en Guernica, pasándole la topadora con la policía de Bernie enviada por el gobernador Kicillof. Y ahora hay muchas amenazas de desalojo porque hay un reclamo enorme de muchísimas familias por vivienda. Digo, para hablar de la realidad y no... Sí, presidente, todos hablaron muchísimo más tiempo, ya voy cerrando. Digo, para hablar de la realidad y no de esta idea que se plantea como que todo va bárbaro. Entonces, también quería plantear, presidente, que... Bueno, ahora es un placer presentarles a Nazarena. Nasa, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bienvenida a esta mesa. Por favor. ¿Qué opinás de todo esto, del presupuesto? ¿Qué va a pasar con la economía? Bueno, qué pregunta más amplia, ¿no? Amplia, cortita, pero amplia. No vas a decir que no. Bueno, a ver, es interesante para hablar un poco de qué es lo que pensamos, repasar algunos lineamientos, ¿sí? De lo que está presentado, de lo que está planteado en el presupuesto 2022. Plantea una inflación del 33%. Quizás esa es la variable un poco más polémica, si quiero, que genera mayores debates, ¿no? Lo había dicho en su momento el ministro de Economía, Martín Guzmán, al hacer la exposición, al hacer la defensa de este presupuesto, en donde dice, sí, reconozco que estamos presentando variables como la inflación, el dólar a 131 pesos, el crecimiento del Producto Bruto Interno en un 4%, el crecimiento de los salarios también en el mismo porcentaje, son variables de septiembre, ¿sí? Después, calculadas en septiembre. Después, la economía fue avanzando y las
variables se quedaron un poco más atrasadas, si se quiere, ¿sí? Pero hasta ahora es igualmente lo que sigue defendiendo el gobierno, y todo va a depender, digamos, las variables que están dadas dependen en gran parte de dos cuestiones. En primer lugar, el avance de la pandemia, la situación epidemiológica, Obvio. ¿no? Ahí es un punto importantísimo, completar el esquema de vacunación, y cuantos más se vacunen mejor para poder seguir 6 avanzando. millones de personas, de argentinos no vacunados. Hay. Por Sí, eso. que no se frene la industria, ¿no? Que no se frene el crecimiento, que no haya Exactamente. nuevos cierres. Claro, en tanto mejore la situación epidemiológica, menos restricciones a la actividad económica, y por tanto podemos mirar este crecimiento al que apunta el presupuesto del año que viene. Y otra cuestión también importante es el Fondo Monetario Internacional. Es la principal. Es la principal. Hoy en día te diría que es uno de los principales, por no decir el principal condicionante de la economía argentina. Lo que vaya a suceder con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que haga el gobierno argentino, porque no estamos hablando de un condicionamiento a corto plazo. No es solamente lo que sucede en 2022 y si a partir de eso las proyecciones se pueden cumplir o no. Estamos hablando de acá a mínimo 10 años. Nazarena, esta es para vos, después para Carmela y para Osvaldo. Es decir, estamos hablando de un presupuesto con una deuda que de 40 y pico de millones, 40.000 y pico de millones de dólares, 45.000 millones. Sí. que hay que empezar a pagarla. Sí. Y que entonces, por ahí el que la contrajo tendría que decir, no pongamos piedras o palos en el presupuesto. Es decir, tenemos que arreglarlo porque esto lo vamos a pagar, no a un partido ni a otro partido, sino entre todos. No, por supuesto. A ver, para el año entrante este presupuesto no contempla pagos al Fondo Por Monetario eso, Internacional. es el otro. Claro, a ver, todavía no sabemos exactamente cuándo recién se le comenzaría a pagar al Fondo Monetario Internacional. Guzmán habló de un inicio dentro del 2026. No aclaró si empezaría pagando capitales o intereses, pero bueno, a partir de 2026 comenzaríamos entonces a pagarle al Fondo Monetario Internacional. Pero voy a esto, si bien este presupuesto no contempla pagos por 19.000 millones de dólares para el año entrante, sí es un camino de partida, ¿sí? Porque ya el presupuesto del año entrante está condicionado por o mejor dicho, está arreglado en base a lo que se busca también arreglar con el fondo y los objetivos macroeconómicos que se están planteando en el largo plazo. Porque si bien uno dice, bueno, por ejemplo, la idea es llegar, de acuerdo a lo que negociamos con el fondo, al déficit fiscal del 0% para 2026. Claro, pero eso tenés que empezarlo desde ahora. Claro. Tenés que tener Es como es la gradual. situación huevo o la gallina. Digo, nosotros necesitamos Sí. hacer el acuerdo. Para Sí. hacer el acuerdo tenemos que presentar un presupuesto que al fondo le sea razonable Sí. de alguna manera, y en ese presupuesto razonable no se puede incluir la deuda que tenemos actual con el fondo. Es que no. Entonces es una especie de círculo que se muerde la cola. No. Igualmente me parece que lo que está ocurriendo es muy político. Cuando Cornejo hoy llama al cuarto intermedio, aprovecha y le pasa una chicana al gobierno diciéndole, bueno, si se quieren victimizar utilizando el presupuesto anterior, como es problema de ustedes. Cuando en realidad Cornejo lo que está discutiendo es lo que le pasa mañana, que tiene una convicción Elección. radical. Totalmente. Entonces está tratando de acomodarse con los sectores con los que tiene que luchar o que entablar. Que una sabemos que no va a ser más negociación. presidente. Por eso es estéril. Es Toda esta estéril, cosa es decir, totalmente. si el número de Totalmente. la inflación es alto, es Es bajo. estimativo, digo, es no, estimativo. no es eso lo que se está discutiendo. Esa es Exactamente. la fachada, La fachada. Lo que se puede decir en Vos voz alta. fíjate que a Macri le aprobaron todos los presupuestos. Todos los presupuestos. El presupuesto se aprueba, hay que aprobarlo Bueno, al, es una al especie de Ejecutivo. acuerdo Se discute, tácito, pero se en general, aprueba. digo, Pero es una hoja de ruta. El Pero por presupuesto eso digo, es en una hoja de nuestro ruta. país, en general, los presupuestos se Claro. aprueban. Digo, es como una especie de regla tácita que para apoyar al gobierno que está en funciones, se apruebe el presupuesto como NASA, está. ¿cuánto tiene que ver un ajuste en lo que puede pasar? Y eso es lo que está negociando el gobierno. A ver, Claro. el Fondo Monetario Internacional ya dijo que todavía falta para cerrar las negociaciones, que igualmente vienen en camino, pero les deja a la Argentina algunas recomendaciones que en realidad hay que seguir. En una de esas es, Claro. bueno, entendemos que la inflación es multicausal, es decir, se da por varias cuestiones, pero la receta para reducirla va más que nada justamente en la reducción del déficit y en la reducción de la emisión monetaria. Y en ese sentido, el presupuesto un poco lo que plantea es eso, es decir, bueno, seguimos incrementando el gasto social, jubilaciones, asignaciones, pensiones, en términos reales para el año que viene, pero sí comenzamos a ajustar lo que es la emisión monetaria porque eso en parte, reconocido por el ministro, contribuye a la generación de la inflación. Si uno ve cómo el déficit fiscal del presupuesto de 2022 va a estar llenado, va a estar financiado, bueno, en parte es por la emisión, pero reducida ya a la mitad a comparación de este año, y en parte
parte es por deuda que puede llegar a tomar el gobierno con acreedores privados y además con organismos internacionales. Ahí está otro punto que plantea la oposición, porque dice, bueno, no te querés endeudar con el fondo, pero al mismo tiempo apostás más por endeudarte con organismos internacionales que también tienen sus condicionamientos y vas a pedir mucha plata. ¿Puede ser real eso? ¿Puede ser real que para el año que viene contemples 12.000 millones de dólares de endeudamiento para sanar el déficit fiscal? Bueno, son un montón de preguntas que se están dando en este momento, pero para mí la madurez política, ¿sí?, de este debate pasa por una oposición que tiene que reconocer que en su momento aprobó una deuda completamente irregular que condicionó al país de sobremanera y que cuando se aprobó nunca se supo realmente cómo se iban a financiar tanta cantidad de dólares en tan poco tiempo. Eso el Fondo Monetario Internacional hoy lo mira, hoy es consciente, por más que públicamente no lo reconozca, ¿sí? Y digamos, es importante para el fondo, ya lo dijo también, demostrar consenso nacional de los pasos que se están haciendo previo a llegar a un acuerdo, coordinación nacional. Bueno, el punto de partida para eso es el presupuesto de 2022 y ahí me parece que está el punto, no solamente para poder conformar la macroeconomía del año entrante, sino también para mostrar al Fondo Monetario que hay intención, hay respaldo y hay camino, ¿no?, previsible antes de llegar a un acuerdo. ¿Cuánto habría que comenzar? Pero bueno, la vida rápida, el programa rápido y tiene que seguir. Sí. Nasa, fuiste muy amable y gracias. Por favor, un placer. Nos vamos a diputados. Gabriel Gamarra. Mario, continuamos aquí en Pasos Perdidos. Es el momento ahora de escuchar al diputado José Luis Espert, un debutante, ¿sí?, en la Cámara Baja, en el recinto. Si te parece bien, lo vemos y lo escuchamos. Evitar que continúe el déficit y el endeudamiento. Por lo tanto, señor presidente, nuestro bloque de Avanza Libertad, el bloque liberal de Avanza Libertad, va a rechazar este proyecto porque consideramos que lleva a la Argentina a una situación pero muy complicada. E insisto, nosotros los diputados, los senadores y el Poder Ejecutivo no pueden hacerse el distraído de eso, porque la deuda somos nosotros y nadie más. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Espert, sobre todo por el respeto al tiempo. Continúa en uso de la palabra y en representación del interbloque La Libertad Avanza, el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Gerardo Milei. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que quiero decir respecto al presupuesto es que es una montaña de inconsistencias. Y eso, digo, más allá de hacerse absolutamente invotable, es una falta de respeto para todos los argentinos. Y obviamente es el camino a una nueva crisis. Lo primero también que quiero decir desde el punto de vista técnico, desde estas falencias, es que, mire, un presupuesto, ¿sí?, es una proyección y parte de un conjunto de datos de inicio. El ministro Guzmán trajo datos viejos. Por lo tanto, este presupuesto es un gigante de pies de barro metiéndose en la laguna. Se va a caer. No solo eso, sino que además este presupuesto, tal como señaló el diputado Tetaz, tal como señaló el diputado Laspina correctamente, está construido sobre bases falsas de precios. Cuando uno tiene una brecha cambiaria del 100%, el tipo de cambio ese es una mentira. Cuando ustedes miran la inflación core, venimos viajando arriba del 50%. Por lo tanto, digamos, todo el mecanismo que hace al funcionamiento y al comportamiento de los agentes está todo mal. Por lo tanto, esas proyecciones de consumo, de inversión, de exportaciones y de importaciones son absolutamente no realizables. Yo me quedo pensando, básicamente, ¿no? Porque primero creo que para ver el futuro y estar en el presente hay que fijarse lo que pasó, es decir, el pasado. Lo escucho a Milei y la verdad se me entreveran todos los cables. No sé qué opinás vos, Osvaldo. No, lo mío es terrible, no, por favor. La Argentina tuvo grandes maestros de teatro, grandes. Agustín Aleso, el querido Aleso, siempre lo recuerdo. Augusto Fernández, otro maestro de teatro extraordinario. Raúl Serrano. Este señor no fue con ningún maestro de teatro. Es tan ignorante que esa ignorancia le podría servir para construir un personaje, pero no puede tampoco porque no es buen actor.
Por lo tanto, esa ignorancia, esa prepotencia, ese puro ruido que es Milei, porque es puro ruido, no tiene ninguna consistencia, ni siquiera en la teatralidad. Es lamentable que haya entrado al Congreso, es triste, lamentable, penoso. Sí, Carmela. estoy bastante de acuerdo. De todas maneras, me parece que yendo a la propuesta, primero hay que decir que no fue cuando tenía que ir porque tenía un compromiso en Rosario. No sé si Claro, recuerdan creo que la primera vez apareció porque... él está convencido de que Guzmán fue a exponer justo el día que él no iba a ir porque no quería enfrentarse. Al revés, me parece que es al revés, pero bueno, no importa. Independientemente de eso, cuando él plantea las máximas que plantea respecto del ajuste, del déficit cero, que es todo muy hermoso, no explica tampoco cuáles son las consecuencias de eso. Claro. Porque digo, él se queja de que hay números que a él no le cierran o no le parecen reales, pero él no habla de la realidad que genera el ajuste y el achique del Estado, que son despidos, que son la baja del consumo. Digo, él no explica cuál es la consecuencia directa sobre la gente que tiene lo que él propone. Estamos recordando en este momento el 2001. ¿No es cierto? Sí. 20 años. Él dijo que Cavallo fue el mejor ministro de Economía que tuvo la Argentina. 39 muertos, si no me equivoco. Para él. Para él. El mejor ministro de Economía. Claro, pero estamos hablando de una persona que cree que él es superior y que hay gente que es elegida para que le vaya bien y otra que está bien que le vaya mal. La segunda persona que tiene a su cargo atrás es contra derechos humanos y a favor de la dictadura, creo que es. Claro, es una negacionista, absoluta negacionista. Dejamos este tema de lado, Nazarena. Ahora sí fue un placer de verdad tenerte con nosotros. Por favor, un gusto, como siempre. Que vuelvas. Cuando quieras. Y vamos a cambiar de tema porque tenemos que hablar de los bonos de los jubilados. Algo clarito, 8.000 pesos, pero vamos a escuchar a ver qué decía Feletti. Hoy estamos dando más derechos. Y siempre digo yo, cuando damos más derechos, vivimos en una sociedad mejor. Si el crecimiento no llega a todos, no es un buen crecimiento. Si el crecimiento es igualitario, tiene sentido el crecimiento. Y en ese sentido, nosotros tenemos la firme convicción y la certeza y la decisión política de que tenemos que lograr que las jubilaciones aumenten más que la inflación y poco a poco vayan recuperando su capacidad real de compras. Y estamos trabajando por eso. Y por eso estamos contentos con Fernanda cuando vemos que la fórmula que impulsamos nos permite ganarle la inflación y permite que ustedes poco a poco vayan recuperando el ingreso real como jubilados y jubiladas. Aún así, es cierto que nosotros pasamos de una jubilación mínima de 14.000 a una jubilación mínima que ronda los 30.000, 29.000 y pico. Eso es cierto. Ahora, ustedes me dicen, Alberto, ¿vos estás conforme con eso? No, no estoy conforme con eso. Porque soy consciente que eso sigue siendo poca plata. Y lo que necesito es ir mejorando poco a poco ese ingreso. Y yo lo que les pido a ustedes es que tengan la plena seguridad que vamos a seguir trabajando para que el ingreso de los jubilados y las jubiladas se sigan recuperando y que el ingreso sea un ingreso digno, que les permita vivir con tranquilidad. Más que nada y más que lo del bono, quiero que alguno de ustedes me diga qué opina de lo que dijo Alberto. Creo que claro. Yo rescato la sinceridad de Alberto, lo digo de verdad. Dijo que no basta, que es muy poco, que no basta. Rescato esa sinceridad, dice la verdad. Pero es muy poco. Es muy poco. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, por eso digo, rescato la sinceridad. Pero está bien que lo diga. Porque, está muy bien que lo diga eso. Porque si no pareciera que la gente tiene que conformarse y que no están teniendo en cuenta sus necesidades. Está claro que la plata no alcanza, que la plata no rinde y que es poco. Es un bono, podría no haber nada, digo, de hecho está buenísimo que esté, que exista. Y era necesario, me parece, era imperioso el bono en la situación económica en la que estamos, pero me parece que habla de empatizar con la gente que está del otro lado. Creo que la mínima es 30.000 pesos. Sí, 29.000 y algo. 29. Carmela, no tenemos que olvidarnos lo que fueron los años de gobierno del presidente Alberto Fernández. Fueron 99 días. Y después se vino con toda la pandemia encima y te quiero ver cómo barajás todo sin la plata, porque cuando vas a abrir la caja está vacía y sabes que tenés deudas. No, es la historia, no es solo la... Digo, me parece que el problema con los jubilados no es
no es solo este año, no es la pandemia, es una deuda que ha tenido nuestro país sí, histórica desde hace muchísimos años, que ha mejorado un poquito en algunos momentos, pero que realmente nunca llega a ser suficiente el haber mínimo para... Sí, nadie puede vivir con el haber mínimo. No, es imposible. Como jubilado. Por eso me parece que es una deuda pendiente que tenemos los argentinos con los jubilados, pero me parece que siempre es mejor cuando uno reconoce que eso existe. Vos fíjate, yo perdón, no que hoy lo nombré a Cavallo, pido disculpas, no es una buena palabra. ¿Por qué? Pero ¿qué decía Cavallo? Cavallo decía, y bueno, que viva con el hijo, que se junten varios para vivir. No es así. Yo escuché a otro decir que si hace frío que se abrigue. Así que... Si hace frío que se abrigue, claro, que coma con la campera. Que los científicos laven los platos, ¿no? Los platos eran que vayan a lavar los platos. Bueno, ¿cuánto tiene que ver la honestidad en todo esto? Creo que muchísimo, porque uno sabe... Exactamente. No, y hubo otras medidas, independientemente de este bono, que suena a poco, de 8.000 pesos, que ha tenido que ver con todo el plan de medicamentos cubiertos al 100%. Es gratis. Pero es gratis. Digo, que para el bolsillo de los jubilados fue un cambio, me parece, importante. Bueno, tengo una información, nos tenemos que ir en un ratito de último momento. Les cuento, Chubut, manifestantes que se oponen a la ley de megaminería intentan tomar la casa de gobierno, reclaman que el gobernador vete el polémico proyecto votado anoche en la legislatura local. En horas de la tarde en Mariano Arcioni promulgó la ley, se registran incidentes en Rawson. Algo lamentable. Bueno, la ley va contra todo equilibrio ecológico. Es una aberración esa ley, ¿no? Es una locura pensar que se puede aplicar una ley así en una provincia para la cual la minería va a cumplir un rol tan importante sin generar consensos y mínimos acuerdos con la comunidad, ¿no? Mañana seguimos conversando de esto, ¿les parece? Dale, Carmela, Osvaldo, gracias a ustedes. Un placer haber estado con nosotros. Mañana, 20:30, nos volvemos a encontrar. Chao.